Bueno, bienvenidos a todos y todas a este nuevo evento de la Asociación de Abogados de San Martín, organizado por la directora del instituto, es la doctora Lorena Laprevende, a este nuevo evento denominado Los perritos bandidos, la protección de los animales desde la ley Sarmiento a la ley Perón. El libro presentado es de la autora Silvia Urich. Así que bueno, te paso la posta, Lorena, y avancemos con el evento. Muchas gracias. Gracias, Cris. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Hoy les vamos a presentar a Silvia Urich, quien nació en Buenos Aires y cuenta con una trayectoria versátil que cruza el diseño, la edición y la escritura. En cuanto a su formación, es graduada en guión por la Escuela de Cine de Avellaneda y en edición editorial por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Además, se especializó en dirección y producción de televisión en la Universidad del Salvador y pasó por los espacios de formación de la ENEC y del reconocido autor brasileño Doc Comparato. Actualmente traslada toda esta experiencia a las aulas como docente en las escuelas técnicas Ragio. A lo largo de su carrera, su trabajo fue reconocido con importantes distinciones. En 1990 recibió el subsidio de la Fundación Antorchas por su guión cinematográfico Un lejano planeta azul. Más adelante, en 2008, obtuvo el segundo premio Ciudad de Buenos Aires en dramaturgia por su obra teatral El colibrí, Cantor y la fórmula secreta de la felicidad. Su producción literaria es sumamente rica, especialmente en el ámbito infantil, donde publicó novelas como El tren fantasma de la costa, Halloween en el Parque Chas o La cosa del riachuelo. Entre otras, también es autora del ensayo histórico de 2010, Escuchen Lectorcitos, la Biblioteca Infantil General Perón, y coautora de una biografía y cancionero bilingüe sobre Chico Buarque. Finalmente, más allá de las letras y la docencia, Silvia tiene un fuerte compromiso social, es la fundadora del Club de Animales Felices, una ONG dedicada a impulsar proyectos innovadores para la protección ética y eficaz de los animales. Bienvenida, Silvia, te cedemos la palabra, vamos a Bueno, compartir lo que me has pedido, así, bueno, buenas aguardame. noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Lorena, y al Instituto por la invitación. Eh, bueno, sabes que esto me recuerda una situación que vivió un personaje de hace casi un siglo, que era Clemente Onelli. Clemente Onelli fue el director del Zoológico de Buenos Aires. Y era un hombre que daba charlas sobre variados temas, en múltiples espacios, algunos sobre animales, otros sobre otros temas de su interés. Era un hombre que se preocupaba por la arqueología, por los telares, por las costumbres, y una vez tuvo que dar una charla en una asociación de arquitectos y de ingenieros, ¿no? Entonces les dijo, bueno, a ver, ¿qué voy a decir? Porque no es arquitecto ni ingeniero y estaba en clara desventaja. Entonces, el tema de esa disertación fue la arquitectura de la Atlántida sumergida. Cuestión de que todos estuvieran más o menos al mismo nivel porque nadie podía asegurar nada en ese caso, ¿no? Bueno, yo me siento un poco en desventaja porque hay una cantidad de abogados, yo no soy abogada, eh, entonces, bueno, siento un poco tímida frente a todos Tranquila. ustedes, pero bueno, les quería contar un poco cómo surge este libro y algunas de las ideas que rondaron en torno a lo que fue esta investigación y que parten, como señalabas antes, de haber formado parte de una asociación protectora y siempre me había llamado la atención
la actitud de la gente respecto de los animales, que al comparar con lo que ocurría en otros países, veía que era claramente a nuestro favor. Es decir, toda esa actitud de la gente respecto de los animales abandonados, la oposición a las matanzas de animales, era algo que no se daba en otros países a partir justamente de contactos que empezamos a tener con instituciones de Estados Unidos o de Europa, ¿no? En donde a veces la gente puede manifestar que no se ven animales abandonados, pero en realidad no se ven animales abandonados porque, por lo menos en ese momento, hace unos años, sencillamente los sacrificaban. Y la verdad que la conducta nuestra era diferente. Entonces, bueno, un poco las inquietudes era ver por qué nosotros teníamos otro tipo de vínculo con los animales, un vínculo de afecto, de querer modificar esa situación, y me preguntaba si la política tenía algo que ver, ¿no? Estoy hablando de políticas, o sea, no quizás de lo partidario, pero sí de políticas. Entonces, eh, bueno, yo creo que justamente nosotros tenemos una cultura, ¿no? En el sentido de conjunto de valores eh, adquiridos y compartidos por la sociedad que nos ha permitido a lo largo de cerca de 150 años tener un vínculo diferente con los animales. Eh, yo traté de establecer cuándo empezaba institucionalmente una idea de proteger a los animales. Y entonces me remonté a las primeras experiencias que hubo en el país, empezando por Rosario, a fines del siglo XIX, precisamente en 1871, ya se crea una sociedad protectora de animales que tiene poca vida, pero al poco tiempo esa situación se replica en Buenos Aires, en 1879. Y lo que motiva a una serie de personajes eh, es el maltrato que sufrían los caballos en ese momento. Es decir, el caballo era fundamental en ese momento como animal de tiro, de carga, y el maltrato era algo evidente. Se crea esta sociedad protectora de animales, pero la situación en ese momento hace que tenga también una vida efímera. El impulso inicial, si querés, avanzamos un poquito en las imágenes. Eh, ¿Ahí está bien? sí, ahí podríamos detenernos. Es que había una idea en un proyecto modernizante que había en un momento de que la idea de erradicar los actos de crueldad era una institución civilizadora y que iba a contribuir al progreso de la sociedad. Se forma la sociedad protectora, si querés avanzamos, a instancias de un pastor, que ahí vemos la imagen, que era Thompson, de la iglesia evangélica, nuclea justamente en ese sitio que se ve detrás, todavía existe ese lugar, en Corrientes y Maipú, y bueno, se crea esta sociedad protectora en la que el primer presidente va a ser un poeta, que es Guido Spano. Pero Guido Spano, bueno, rápidamente convoca a que se creen los estatutos de la sociedad, los fines, y por una serie de vicisitudes, el primer presidente fallece y finalmente recae la presidencia en Sarmiento, que ya había terminado la presidencia de la Nación, era vocal en esta sociedad protectora que
es llamada Sociedad Argentina Protectora de Animales, y Sarmiento se va a convertir en el presidente de la Sociedad Protectora durante 4 años. Y realmente le da una impronta que probablemente, yo creo que de no haber estado Sarmiento, no habría tenido, en la que él recrea en pequeña escala lo que era trabajar, si querés avanzamos un poquito más, lo que era trabajar en una sociedad protectora como si fuera un país. Es decir, establecer qué legislación había sobre animales, qué se podía averiguar para mejorar, cuáles eran los problemas que había. Bueno, ahí lo que estamos viendo son las imágenes de cómo lo tomaba la prensa esa situación, que le tomaba bastante el pelo, ¿no? Es decir, la prensa seguía lo que hacía la sociedad protectora, pero generalmente con bromas, en donde se veía ahí a Sarmiento y a Guido Spano desalojando un tranvía y trasladando a los animales para un mejor trato. Pero bueno, lo que estaba diciendo respecto de la sociedad protectora era que ver la legislación, ver cómo se podía aplicar, ver quién iba a velar por el cumplimiento. Y lo que quería decir es que esto no resultó sencillo. Es decir, no porque fuera Sarmiento y una cantidad de personajes vinculados con lo que en ese momento podía ser la clase dominante, no es que les resultó fácil llevar adelante su proyecto. Es decir, necesitaban eh, obtener una personería, cosa que no lograban, necesitaban sancionar ordenanzas, cosa que tampoco ocurría en ese momento. Eh, en algún momento empiezan a pensar en sancionar una ley nacional que era bastante innovadora. Es decir, la idea de erradicar, por un lado, los actos de crueldad y sancionar a quienes eran víctimas de maltrato. Entonces, a partir de acá, se empiezan a implementar una serie de medidas innovadoras, que era que todo aquello que se proponía era dado a conocer a través de la prensa, para que la población estuviera informada y motivada. Y además eso era complementado por otras medidas, como por ejemplo juntar firmas entre la población. En esos momentos, además del tema de los caballos, empiezan a surgir toda una serie de temas. Es decir, había toda otra problemática más allá de lo que ellos pensaban. Porque, claro, había un tema, particularmente con los caballos, sobre el maltrato, pero también había un tema de herraduras, había un tema de adoquinado, pero empiezan a surgir intentos por restablecer los espectáculos crueles, las corridas de toros, había problemas también con el ganado, es decir, empiezan a surgir cantidad de problemáticas. Claro, empieza a diversificar las tareas que llevaban adelante y también los proyectos. Entonces, otra de las cosas interesantes que se propone en ese momento es hacer una manifestación. O sea, estamos hablando de 1883, 1884, y bueno, se realiza una manifestación que va a dar toda una vuelta por la ciudad, desde, pienso que, bueno, muchos de ustedes conocen el centro de la ciudad, desde Callao y Lavalle, avanzando luego hasta Santa Fe, luego hasta Florida y por Florida hasta Plaza de Mayo, con la idea de demostrar que la sociedad protectora existía y sus reclamos eran legítimos. Es decir, además se les hablaba a los proteccionistas que empezaban a integrar cada vez en mayor número la sociedad protectora. Entonces planteaban,
Ahí hay una de las frases que se escribían: reaccionar contra la crueldad y el maltrato hacia los animales es trabajo y honor de todo miembro de la sociedad protectora. Otra cosa sería la vana ostentación de un título. Y se iban logrando cosas. Ahí, por ejemplo, justamente en alguna de esas imágenes, ¿Está? esa, cómo el periódico El Mosquito iba dando cuenta de todas estas cosas que hacía la sociedad protectora, cómo evitaban que se restablecieran las corridas de toros, por ejemplo. Este, Insisto, también les tomaban el pelo. Dice: el señor Sarmiento es el presidente de la filantrópica Sociedad Protectora de Animales. ¿Por qué no se va a España a luchar y nos dejará acá en paz por algún tiempo, ¿no? Bueno, eso es lo que ocurría en aquellos años. Eh, Podemos avanzar. Avanzamos un poquito más. Bueno, acá es cuando finalmente pueden terminar con alguna de las corridas que se intentaba, algunas en Buenos Aires, otras en Rosario. Bueno, acá por ejemplo dice: una comisión de respetables toros agradece al presidente de la Sociedad Protectora su digna actitud en la cuestión corrida de toros. Y Sarmiento dice: sí, interesantes cuadrúpedos, ustedes pueden contar siempre conmigo como con un hermano. Es decir, siempre había esta cosa, ¿no? De, está bien, le daban publicidad y también le tomaban un poco el pelo. Eh, ¿No? Tratando también de animal a Sarmiento. Avanzamos un poquito, avanzamos más. Bueno, la sociedad protectora sigue trabajando, este, empieza a avanzar también en las medidas. Sarmiento, les había comentado, estuvo como presidente de la sociedad protectora 4 años, hasta el año 85, no logra la sanción de la ley, que después se va a conocer como la ley Sarmiento. En realidad no logra la sanción, tampoco va a haber esa ley sancionada, porque la ley se va a sancionar en 1891. Sarmiento muere en 1888, pero sí se logran hacer una cantidad de cosas. Por ejemplo, conseguir ambulancias para animales grandes. Es decir, hay una serie de cosas que se empiezan a implementar. Ahí está la imagen con el que dice ambulancia para el transporte de Sí, animales. sí, exactamente. Sarmiento se quejaba, después, cuando avancemos una más, decía, sobre todo en sus comienzos, él decía que la sociedad protectora, que él presidiera una sociedad de papel, ¿no? Es como decir hoy un sello de goma. Dice: la Sociedad para la Protección de Animales no ha producido en un año más que algunas caricaturas en El Mosquito, este periódico, una oración fúnebre al presidente Blanco, que había fallecido antes que él asumiera, y la oposición eficaz a la resurrección de las corridas de toros. Es decir, tenía muchas ideas para llevar a cabo y sentía que había cierto desinterés, burocracia, y no se podía hacer todo esto. Es decir, lo que quiero decir con esto es que a nadie le resultó sencillo cambiar las cosas, ¿no? Paralelamente, avanzamos un poquito más, se hacen informes de todo lo que la sociedad protectora iba logrando. Seguía habiendo notas de protesta a la municipalidad, es decir, a todos los poderes, había de todo: elaboración de proyectos, denuncias, eh,
Si querés podemos ir avanzando, a ver, es como la prensa lo iba reflejando, todo esto. Bueno, se exigía por el cumplimiento de las normas que iban surgiendo, que saldrían, ¿no? No tenía que, es decir, tenía que haber normas, porque si no, no iba a haber forma tampoco de que todo esto se cumpliera. Paralelamente, la sociedad protectora va a recibir una imagen que se ofrecía en ese momento a todas las instituciones protectoras y que representaba al ángel de la misericordia. Estos que estamos viendo son notas que se enviaba desde la sociedad protectora a la municipalidad, por ejemplo, por el maltrato de los caballos de la propia municipalidad, ¿no? Es decir, no era solamente acá el tema de los particulares y el maltrato que se le podía dar a los caballos, sino que era algo generalizado. Por eso, como vamos a ver a continuación, el símbolo de la protección de animales es justamente el ángel de la misericordia que se interpone entre un carrero que le está pegando al caballo y el caballo caído. Si querés podemos avanzar, Lorena. Ahí. Esta era la imagen, claro, esta era la imagen y podemos avanzar también, donde se ve la adaptación que se va a hacer aquí de esa imagen y se va a usar durante casi un siglo. Se usó durante gran parte del siglo XX. Ahora bien, avanzamos un poquito. Eh, bueno, hay algo bastante interesante que tiene que ver con que no solamente estaba pensado el tema de legislación, sino que paralelamente una de las cosas importantes también que se llevaban a cabo era ver cómo podía empezar a trabajarse en el tema educación. ¿De qué modo? Entonces se empieza a trabajar en aquella época a través de historias. Acá hay un tema bastante interesante en el caso de Sarmiento, porque llega a ser una selección de historias sobre animales para chicos, ¿no? Para chicos con la idea de fomentar la lectura, la comprensión de todos estos temas y luego concursos sobre el tema de animales. Podemos avanzar un poquito. Y nos detenemos un momento. Ahora, bueno, acá vienen estas imágenes. No, está bien, avanzamos un poquito para mostrar algunas de las imágenes que tienen que ver con los concursos que se hacían. Estamos siempre hablando de aquella época.
Esto ya es de algunos años después, pero Sarmiento todavía, esto es del 88, y justamente la idea de llevar adelante concursos, lecturas, y después de la imagen próxima nos vamos a detener un momento porque acaba de aparecer otro personaje que es Ignacio Albarracín. Ignacio Albarracín, que tenía un vínculo familiar con Sarmiento, va a ser el siguiente presidente de la Sociedad Protectora de Animales y va a estar al frente de la Sociedad Protectora durante 40 años. Y es Albarracín el que va a llevar adelante gran parte de las ideas que tenían, especialmente en aquello vinculado con educación, con legislación, con la justicia. Es el creador del Día del Animal y la foto que estamos viendo en este momento tiene que ver con el primer Día del Animal, en 1908. Ustedes pueden ver la cantidad increíble de gente, o sea, se habla en ese momento, las crónicas hablan de 13.000 chicos de escuelas, 8.000 adultos, funcionarios, pero ¿cuál era la idea? Eso es una de las cosas más interesantes. Es decir, lo que impulsa al Albarracín, nos detenemos ahí un poquito, lo que impulsa al Albarracín es lo que llaman en ese momento educación humanitaria, que era incorporar en la escuela primaria, en los programas, la idea de proteger a los animales, conocerlos, protegerlos, y que no fuera algo excepcional el contacto con los animales, sino que fuera algo semanal, ¿no? Que todos los chicos entendieran de qué se trataba. Eh, Perros, gatos, caballos y otro tipo de animales, de acuerdo a cada región, todo eso estaba contemplado. Por otra parte, otra de las ideas que se llevaron a cabo fueron asociaciones de chicos protectores de animales y un día al año, la idea era que hubiera un día del animal para refrendar todo eso, para premiar a aquellos chicos que se habían destacado, y ahí nace el Día del Animal. En su momento, originalmente, la primera se llamó Fiesta del Animal, después se retomó el nombre que había concebido originalmente, que era Día del Animal. La primera se realizó en el Jardín Zoológico, donde era el director Clemente Onelli, que mencioné antes. Luego empezó toda una situación conflictiva, que voy a referir brevemente, pero lo que quería decir es que en ese momento, en esa celebración, estuvo el presidente de la Nación, hubo ministros, gente de la Ciudad de Buenos Aires, gente del Consejo Nacional de Educación. Ya se habían sancionado la ley de protección al animal. Eh, Albarracín también había presentado proyectos para que no hubiera circos con animales. Es decir, había toda una batería de normativa y de trabajo eh, para que esto fuera tomado por la población también de otro modo, ¿no? Yo creo que esto fue fundamental para nosotros porque fue una tarea inmensa. Después queda en lo anecdótico quizás, bueno, todas las discusiones que empieza a tener con Clemente Onelli, porque Albarracín empieza a proponer que se cierre el jardín zoológico, porque decía que era una aberración tener una cárcel para animales, eh,
en esta época. Él lo decía esto a comienzos del siglo XX. Entonces, fíjense cuánto tiempo tuvo que pasar para que esa idea realmente se popularizara. En ese momento todavía se planteaba que el zoológico cumplía con una función educativa y que iba a haber otra forma de que la gente conociera los animales y aprendiera si no era viéndolos en un zoológico. Pero bueno, todas esas ideas forman parte de la gran tarea que empieza a desarrollar la Asociación Protectora de Animales, que era la Sociedad Argentina Protectora de Animales. Ahora, al mismo tiempo empiezan a proliferar las sociedades protectoras en Buenos Aires y en el resto del país, en todo el país. Y la ley que mencioné antes, que es la ley conocida como la Ley Sarmiento, era una ley nacional, pero no era federal. Es decir, la ley se aplicaba automáticamente en la capital federal y en los territorios nacionales, pues las provincias debían adherir a esta ley. Cosa que a lo largo del siglo no ocurre. Además, a medida que los territorios se van provincializando, tampoco se sigue aplicando la ley en esas provincias, hasta que finalmente queda la ley, la famosa ley Sarmiento, que era una ley sencilla, que no integraba el Código Penal, se termina aplicando solamente en la ciudad de Buenos Aires. De ahí que ya a partir de los años 30, 40 y más los 50, comienzo de los 50, que la inquietud de las asociaciones protectoras era que hubiera una ley que se pudiera aplicar en todo el país. Y se hicieron innumerable cantidad de debates y de proyectos para ver cómo podía ser, es decir, qué se podía hacer, cómo se podía mejorar la ley. Entonces, ¿qué se hacía? Porque la ley era muy sencilla, la ley era una ley que sancionaba los actos de crueldad con los animales, ¿no? Eran contravenciones, faltas, pero una ley general. Entonces empiezan a generar cantidad de proyectos que contemplaban todas las situaciones de maltrato, desde castigar animales hasta, no sé, no alimentarlos o los animales para espectáculo. Es decir, estaban todas las figuras posibles, hasta la creación, en muchos casos, de hospitales, veterinarios, es decir, todo estaba contemplado en los proyectos. Pero seguían siendo leyes nacionales. Es decir, el problema que había con esas leyes, según algunos de los abogados que participaban, y que iba a ocurrir lo mismo. Es decir, iba a depender de las provincias que adhirieran o no a esa ley. Es decir, sería una ley quizás con nuevas figuras, mejorada, pero el problema iba a ser el mismo, no se iba a aplicar. Hasta que empiezan a pensar que la ley debía ser penal. Para entonces, acá va a surgir otra gran figura en el terreno de la protección de los animales, que es el presidente Perón. Perón, ahora voy a comentar brevemente antes de pasar al peronismo esta frase que estamos viendo en pantalla, que es la frase "sea compasivo con los animales". Simplemente lo voy a comentar ahora como una anécdota, aunque después podemos profundizar en este tema. Esta frase es de autoría de otra sociedad protectora que se crea en la ciudad de Buenos Aires, que es la Asociación Protectora Sarmiento. Es una asociación que se crea a comienzos del siglo XX con otras ideas. Es decir, si la Sociedad Protectora de Animales, la histórica, era
prácticamente una asociación que era como una extensión del aparato del Estado y que planteaba que el Estado debía hacerse cargo de velar por los animales. Claro, hay otras corrientes luego en el proteccionismo que abordan la problemática de otro modo, a partir de la actividad particular, privada. Y es cuando se genera justamente esta frase, ¿no? Ser compasivo con los animales, o sea, compasivo con los animales, lo cual genera otra corriente. Eso después lo podemos abordar. Lo que quiero decir que esta frase que vemos no es una frase de Sarmiento, fruto de tipo de diagramación, la cantidad de estas placas que se hicieron y se distribuyeron por todo el país generó una confusión, haciendo pensar que Sarmiento había dicho esta frase, y en realidad lo que está planteando la frase es, sea compasivo con los animales, Sarmiento, Sociedad Protectora de Animales, que es otra cosa. Pero bueno, esto lo comento ahí porque ya que estamos viendo la imagen, cualquier cosa después hablamos de esta situación. Eh, Avanzamos un poquito. Muy bien. Llegamos entonces a los años 50. eh, Perón en su vida particular había tenido siempre animales, siempre una afinidad con perros, caballos, no le gustaba además los espectáculos crueles con animales. Cuando se convierte en presidente de la nación, ya envía en los año 47 un proyecto al Congreso desde el Ejecutivo para modificar la ley de protección a los animales. Ley que no, proyecto que no prospera, o sea, es una ley que no termina de sancionarse. Luego envía otro proyecto en el año 51, tampoco tiene éxito, pero en el 53 se envía otro proyecto a través de el diputado Benítez, y ese proyecto sí ya tiene carácter de ley penal, donde se tipifican los actos de maltrato y los actos de crueldad. El proyecto se debate, permanece un año en comisión, no avanza, y finalmente se plantea en el recinto directamente, se debate en el recinto y se aprueba. Diputados y luego en el Senado. Ese proyecto recoge gran parte de las inquietudes de las asociaciones protectoras de animales. Las protectoras estaban de acuerdo, hacía años que venían luchando por esto y finalmente se consiguió. A continuación, hay otra imagen que es bastante interesante porque es, si querés, ahí está. Este es un afiche que se conservó justamente de un afiche que fue fijado en abril del año 55 en Buenos Aires, en el que se agradecía la sanción de la Ley de Protección al Animal. Se le agradecía al presidente la sanción de la ley, firmaba una serie de asociaciones protectoras. Entonces, esta ley, si bien todos sabemos que hay una ley penal, muchas veces se sigue hablando de la ley Sarmiento, cuando claramente es otra ley. Quizás en su momento, sí puede haber varios motivos por el cual no vincular esta ley con Perón,
pese a la fecha, pero puede tener que ver con que quizás no tuvo, digamos, no hubo tanto tiempo para la difusión, pues del golpe del 55, eh, y porque por algún motivo se siguió vinculando todo el tema de la protección de animales a Sarmiento, y bueno, se tomó la acción de Perón respecto de los animales como algo personal, no algo de la vida particular, y no lo que realmente fue, que fue llevar a la vida pública ese vínculo con los animales y la necesidad de que hubiera justicia, ¿no? Para los animales también. Bueno, ese es, a mí me parece que todo ese camino que está súper sintetizado, lo que les estaba comentando, para mí fue fundamental por los personajes que se vieron involucrados en el tema de la protección de animal y las tareas que llevaron adelante, sea en educación, en legislación, en la difusión entre la población, es decir, todo lo que se hizo, en las ideas que se llevaron a cabo, en cómo se materializó, por lo menos el intento y el éxito, ¿no? Después de materializar esto en legislación. No porque, a ver, no porque por tener una ley se va a evitar una situación de violencia, pero sí porque es una voluntad del Estado de señalar un camino. Y hubo una vocación, una voluntad política de llevar esto adelante, utilizar los recursos para que esto existiera. O sea, Argentina fue pionera en esta situación. No todos los países tuvieron tan tempranamente legislación y acciones de este tipo, menos una ley penal como la que nosotros tuvimos ya desde el año 54 y que está vigente, y que esa es la que comentabas, Lorena, que, que se está hablando ahora de la modificación. Que por supuesto, incluso cuando la ley fue sancionada, tuvo reformas también respecto del proyecto original, se modificaron las penas, o sea, se tuvieron que ajustar a otros artículos, bueno, pero bueno, era una referencia, era algo que marcó un camino y creo que todavía es una herramienta valiosa, ¿no? Que por supuesto que seguramente hay cosas que hay que actualizar, mejorar, bueno, sin perder el espíritu de la ley, que permitió en muchos casos actuar, por supuesto con algunos problemas, ¿no? También porque hay cosas que por ahí podría pensarse de otra forma la ley, pero bueno, con cierta precaución, ¿no? De no perder lo bueno que tiene, ¿no? Pero bueno, la gran síntesis, poco les quería comentar esto, ¿no? Que era lo que pensaba y algunas cosas que había visto ese camino que entrelazaba un poco a personas personas de diferente ideología, pero en donde hay una cultura como un conjunto de valores que es transversal a los partidos políticos, ¿no? Que es aquello que nosotros sentimos por los animales y que uno lo puede encontrar y gente, bueno, vuelvo a estos dos casos, Sarmiento o Perón, que seguramente van a ser apreciados o denostados, pero el tema de los animales, no, la verdad que están en la misma línea, porque esto es político, quizás no partidario, pero hay algo que nos une en este tema y que me parece que hay que valorar y rescatar. Bueno, no sé, eso es un poquito lo que quería comentarles. Bueno.
Voy a dejar de compartir si estás de acuerdo. Sí, cómo no. La verdad que muy interesante todo lo que has comentado. ¿Y cómo hiciste para todo ese trabajo de recopilación histórica? ¿Cómo lo llevaste adelante? ¿Cómo te organizaste? ¿Cómo fue? Bueno, eh, la verdad es que con ayuda de mucha gente que había conservado material, en primer lugar, es decir, yo lo que nosotros conocíamos era toda la época contemporánea, es decir, habíamos podido acceder a una época contemporánea en donde había bastante documentación. Y a partir de ahí empezamos a conocer gente que conservaba documentos más antiguos. Claro, y después surgió la necesidad de empezar a retroceder y empezar a recorrer archivos, bibliotecas y entrevistar gente, familiares o funcionarios que habían estado involucrados, sobre todo en el caso de Perón, con la gestión eh, a partir de la bibliografía, empezar a ver si esa gente era accesible, si se podía entrevistar, y bueno, y cada persona, cada documento es un mundo que va abriendo, ¿no? Entonces empezar a ver y retroceder cada vez más en el tiempo y encontrar que había documentación, eh, que a veces costaba encontrar, pero se podía, iba abriendo múltiples caminos, ¿no? En el caso de los inicios, en el caso de Sarmiento, bueno, Sarmiento escribía mucho, dejó cantidad de documentación escrita y publicada. Quizás a veces no demasiado valorada sobre estos temas, porque muchas veces los temas animales son subestimados, ¿no? Tomados como caprichos de algunos, es decir, no valorados debidamente. Pero había documentación, mucha documentación editada y otra no. En el archivo de la Ciudad de Buenos Aires había cartas de Sarmiento dirigidas a la municipalidad. eh, Después había mucha documentación dispersa. También hay cosas con errores, pero bueno, eso pasa en cualquier tema. Y después Albarracín, que también es un personaje del siglo XIX, parte del siglo XX. eh, Él dejó también cosas, porque por suerte, en aquellas épocas, todo el mundo escribía y publicaba. Y Albarracín publicó durante casi 20 años una revista, que era el Zoófilo Argentino, revista que les comento que está en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional. Y bueno, tiene el valor de lo que se publicaba en su momento y que se puede confrontar también con otro tipo de documentos, ¿no? Porque siempre uno tiene en cuenta que son los que escribían los interesados. Pero bueno, se puede confrontar con otra documentación. Después estaban los familiares, los descendientes de Albarracín, nietos de Albarracín, que también han conservado documentación. Y después fueron surgiendo también de otras sociedades protectoras que también publicaban. Si todo el mundo publicaba sus revistas, ¿no? La Sociedad Sarmiento, que es la que mencioné antes que se inicia en el siglo XX, también tenía una publicación. Una proteccionista que no nombré, Rosa Pierangeli, personaje muy importante en la protección de animales en la Argentina, primero porque fue la primera mujer que se convierte en presidenta de una sociedad protectora, porque no sé si habrán visto que antes la protección de animales era una cosa de hombres, ¿no? Eran todos hombres los proteccionistas de animales. Cuando aparece Rosa Pierangeli,
ya en los años 20 empieza a actuar. Eh, Ella crea además una sociedad protectora para oponerse a la experimentación con animales. O sea que ella es doblemente pionera. Después con los años va a terminar siendo además la presidenta de la Sociedad Argentina Protectora de Animales. Eh, bueno, todos dejaron revistas, se publicaban los diarios, había afiches que alguna gente conservó. Después yo comentaba que proliferaron las sociedades protectoras en todo el país y bueno, siempre hay gente que fue tomando ese legado, conservando documentos o que podían dar testimonios de cosas que habían ocurrido porque habían conocido algunos personajes y bueno, así fue surgiendo un poco todo esto. ¿Y qué tiempo te llevó toda esta reconstrucción? Y llevó tiempo. Lo contemporáneo, como comenté antes, yo ya tenía cosas y había vivido cierta- ciertas situaciones eh, de intentos de la modificación de la ley penal en una época en la que todavía eh, se daba una conjunción, sobre todo en los años 90, de sociedades protectoras, funcionarios y colegios de veterinarios que proponían, por diferentes motivos, matar animales abandonados, en algunos casos para evitar la superpoblación de animales. eh, y bueno, en esta situación en donde, para nuestra sorpresa, descubrimos que había sociedades protectoras de animales involucradas con el argumento de que era piadoso matarlos. Por eso toda esa frase de ser compasivo con los animales va a tener toda, Y digamos, va a tener un camino, ¿no? Pero bueno, entre las protectoras que proponían la matanza de animales, bajo diferentes métodos, también existió una sociedad protectora de animales que donó una cantidad de elementos para la creación de cámaras de gas a los centros antirrábicos, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, para matar animales, con esta excusa de que así los animales no sufrían. Bueno, todo eso, toda esa documentación la tenía, quiénes eran, motivaciones ideológicas, y bueno, y eso no, digamos, ya tenía esa documentación, y después toda la otra documentación, y más o menos eh, 2 años, reunir la documentación, y después el tiempo de escritura, ¿no? De pensar y relacionar elementos. Y te hago una pregunta. En la reconstrucción histórica de finales del siglo XIX y principio del XX, ¿cómo crees Mm. vos que se articulaba esta tensión entre el derecho de propiedad de la época y las primeras intenciones de proteger a los animales? Y bastante parecido a cómo se dio después, a lo largo del siglo XX. Es decir, en general, por lo que se ve en los debates, ¿no? Y en las dificultades para la sanción de las normas. Porque uno puede pensar que una norma no se sanciona por diferentes motivos, porque hay otros temas, porque no lo consideran un tema importante, pero después también ocurre que empiezan a surgir otros intereses. Entonces, hay una tensión, y veo el gato, eh, hay una tensión en el sentido de que están todos de acuerdo hasta que empiezan a pensar que, bueno, pero tal interés se va a ver afectado, ¿no? No, pero entonces, ¿cómo se va a hacer?
¿Cómo se va a hacer en este caso? ¿Qué va a pasar en el campo? ¿Y qué va a pasar acá? Bueno, y se empieza a hacer, digamos, ahí empiezan a surgir un montón de cosas que hacen que prácticamente siempre cada tema que se propone eh, genera oposición. Eso pasó desde el primer momento. Y es una de las cosas sobre las que protestaban los primeros proteccionistas. Es decir, aparentemente todo el mundo estaba de acuerdo hasta que tenían que sancionar, porque ahí empezaban a surgir los problemas reales. No, esto solamente se podría aplicar en una ciudad como Buenos Aires, porque solo ahí se van a horrorizar de que se maltrate o se le dé un palazo en la cabeza a un caballo que no quiere caminar. Pero en otro lugar, si no es así, no se puede actuar. Eso empezaba a surgir a cada rato. Es decir, el tema de los intereses, bueno, después está todo el tema, que es otro aspecto, del tema del dinero, cuando empieza a aparecer en todo lo que son espectáculos con animales. Porque en general, todo lo que es espectáculo cruel con animales, o sea, siempre está el tema de las apuestas, siempre está eso. Si no es solamente la contemplación sádica de cómo maltratan a un animal o someterlo a determinada actividad, sino que siempre hay apuestas por detrás. Siempre, siempre en la riña de gallos, las corridas, siempre hay plata. Bueno, y ese es el punto fundamental. Es decir, son situaciones diferentes. Está el tema de la salud, está el tema de los espectáculos crueles, está el tema del animal de consumo. Es decir, hay cantidad de temas, cantidad de temas. Entonces empiezan a surgir todos, ¿no? Y sí, eso pasó desde el primer momento. Es decir, yo en ese momento, cuando leía esos debates, recreaba lo mismo que estaba pasando un siglo después. Yo digo, Ujú. pasaba lo mismo. Se repite la historia. Totalmente. O sea que cada pequeño avance es un gran avance. Es decir, pasaba con los zoológicos, con todo, se reproducían los mismos debates, lo mismo. Sergio, ¿vos querés hacer alguna pregunta? Sí, sí, siguen habiendo los mismos debates actualmente. Se te escucha muy bajo. Eh, ¿Ahora se me escucha mejor? Sí. Sí, Silvia, te quería hacer una pregunta. sí, Creo que tu libro llega hasta los primeros, hasta principio de siglo, sí. hasta el 2000. Si te imaginaste el recorrido que iba a tener posteriormente la ley 14346, en cuanto a una ley que empezó con un bien jurídico tutelado que era prácticamente la moral pública y termina subjetivizando a los animales, permitiendo subjetivizar a los animales. No, la verdad es que no. Eh, Como mencionaba antes, a veces, viste que la sanción de una ley, eh, voy a hacer un pequeño insert. Un tiempo antes de que escribiera este trabajo, y había visto durante casi 7 años en el Congreso todo el recorrido que tuvieron algunos proyectos de ley también para modificar la 14.346. Y fui viendo cómo del proyecto original, o sea, a medida que se negociaba con uno u otro proyecto, porque había distintos proyectos en pugna, ¿no? Con, digamos, que abordaban el tema de modo bastante diferente. Pero aún así, cada proyecto, en función de las negociaciones que había, se iba modificando tanto respecto del original presentado, que a veces era difícil decir, bueno, pero en realidad lo que se quería era esto con la ley, y termina siendo fruto de negociaciones tan diferentes, ¿no?
que a veces impacta. Y yo creo que también con la ley 14.346 pasó un poco eso, ¿no? En la sanción de la ley, fruto de todas las modificaciones que hubo eh, para tratar de ajustarla a lo que se podía sancionar en su momento. Pero la verdad que a mí tampoco yo imaginaba qué iba a pasar con la ley 14.346. En su momento yo pensé que la ley podía haber sido mejorada en la redacción de algunos incisos que resultan no tanto ambiguos, sino de difícil aplicación. Como por ejemplo, yo entiendo lo que vos preguntás, pero en realidad en esos momentos estábamos pensando en cómo, a ver, si la ley plantea que se va a sancionar a quien mate un animal por solo espíritu de perversidad, claro, quedaban tantas cosas afuera de la posible aplicación de la ley, era tan poco los casos de solo espíritu de perversidad, porque siempre va a haber algo que demuestre que no era solo espíritu de perversidad, porque se puede argumentar cantidad de cosas, desde la piedad hasta la salud pública, así, cantidad de cosas, ¿no? Entonces, la verdad que ese era el tema que siempre nos preocupó más y siempre me desilusionó un poco de por qué eso no se pudo modificar. La verdad que siempre eso es lo que más me había preocupado. No modificar el resto en la medida que yo sabía que a partir de esta ley, había podido ser utilizado en algunos casos. Pero eso me seguía preocupando, porque digo, la verdad es que son tantos los animales eh, que se podían haber salvado si esta ley se pudiera aplicar con otro tipo de redacción en algunos incisos, teniendo todos los elementos que demostraban que la verdad, que esos animales no deberían haber sido eh, muertos, que bueno, quedé un poco, quedábamos un poco decepcionados con lo que pasó. Después está el tema de las penas, bueno, todo ese tipo de cosas. No obstante, siempre nos pareció, bueno, la ley permitía otras cosas, siempre algo para tener en cuenta. Eh, y siempre ante cada intento de modificación, siempre hay una señal de alerta, porque ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar ahora si esta ley se modifica? O sea, yo he visto proyectos en su momento que la verdad que limitaban muchísimo la aplicación de la ley actual. Sí, claro. O sea, la limitaban. Entonces, digo, bueno, la verdad que hasta que no se den las condiciones, preferible que la ley quede como está. Pero bueno, eso es lo que había pensado. Y te hago una preguntita más y Sí, dejo bueno. para los demás. ¿Cómo ves en el panorama actualmente? Es muy interesante en tu libro esto de aparecen las sociedades protectoras casi como un caballo de Troya con políticas de sacrificio, básicamente, ¿no? Escucha muy Sí. bajo. Eh, ¿Cómo ves en el panorama actual eh, digo, yo soy un crítico de la matanza de cachorros por nacer, por ejemplo. Me parece que es una forma de sacrificio encubierta, parcial, pero es una forma de sacrificio. Eh, Cuando están a término, ¿no? Cuando ya están formados. Eh, ¿Cómo ves este tema u otros temas donde hay una ambigüedad en cuanto a la defensa de los derechos de los animales? O si ves que hay una ambigüedad en ese tema.
Y a mí me parece que, a ver, yo creo que nunca el tema de lo que puede considerarse asistencialismo, por un lado, o, o pensar en los derechos, ¿no? Como dos extremos, no porque nadie se vuelque totalmente a esos extremos, sino como, por lo menos como eje, como extremo de un eje teórico. Creo que siempre estuvo presente dentro de lo que es el campo proteccionista, ¿no? Eh, entonces, a mí me parece que hay situaciones, sobre todo desde los particulares, que a veces no terminan de estar del todo claras. El tema del asistencialismo, para mí, lleva a algunas situaciones ambiguas respecto de los animales, que llevado a un extremo mayor, para mí, derivó en la actitud de las sociedades protectoras que tuvieron su auge allá por los 70, 80, 90, ya directamente involucrándose en la matanza de animales, con la excusa de que esos animales no iban a sufrir un destino peor, que era estar en la calle, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, mi posición respecto de ese tema es que el asistencialismo puede llevar a ese camino. Lo particular, lo caritativo, lleva a una cosa medio de descontrol. No, no estoy juzgando a las personas, sino a una actividad que a mí me parece que se descontrola un poco. Eh, por eso me parece importante siempre tratar de que lo que sí me parece que tiene que estar claro es el tema de los derechos, lo público, es decir, marcar un camino desde una sociedad que pretende, que tiene un objetivo, que es siempre, a ver, teniendo en cuenta que hay cantidad de temas que aborda la problemática de los animales, ¿no? Pero si nosotros hablamos, ahora hablamos de animales domésticos, perros, gatos, caballos, bueno, no, es decir, me parece que hay que focalizarse en llevar adelante planes de esterilización, pero, digamos, teniendo en cuenta que directamente no se, digamos, no deben proliferar los animales. Obviamente no matar a los animales, porque si no estamos cayendo de nuevo en la situación antigua. Entonces, por eso, eh, me parece que eso tiene más que ver con abordajes desde una, una situación asistencial. Y no sé si los particulares son quienes están en mejores condiciones de tener una mirada general sobre esto. Me parece que eso lleva a esas situaciones. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, por lo menos respondiste Lo que pensé. lo que pensás. Son temas sumamente complejos. Entiendo que las políticas, cualquier tipo de política, tiene que tener un componente ético que es irrenunciable, básicamente, Mm, y esa es la guía. Este, pero sí, sí, claro, claro que contestaste. mm, Te agradezco. por favor, gracias por la pregunta. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Verónica.
A ver. Hola, hola, buenas tardes a todos. Bueno, ante todo, sumamente interesante, Silvia, la charla que nos diste, muy ilustrativa y es muy importante, creo que para todos, conocer el pasado para ver hoy dónde estamos parados. Bueno, yo soy escribana en la ciudad de Buenos Aires. Hace 3 años que empecé a estudiar Derecho Animal y que me metí en este mundo apasionante. Y la realidad es que mi granito de arena es justamente, en base un poco a lo que dice Silvia, de ayudar a las personas. Yo dono mi trabajo para constituir asociaciones civiles que tengan por objeto la protección de animales. Yo lo que veo, lo que palpo, digamos, en mi trabajo, es que hay un montón de buenas personas que se juntan con una intención. La problemática lo supera, porque los costos que hay lo supera, salvo algunas asociaciones, como puede ser la del Campito, no sé, que entiendo que está bien organizada y que hay, digamos, gente que con experiencia y que sabe y con expertise, que pueden tener, digamos, una solvencia para poder realmente ayudar a los animales. Creo que es muy importante, primero, constituirse como asociaciones para poder proteger a los animales, porque si no, las personas físicas no lo pueden hacer. La forma legal que tienen es a través de las asociaciones. Creo que es sumamente importante los operadores del derecho que eduquen a la gente y que justamente enseñen la importancia de esto. La gente está ocupando un lugar que el Estado dejó vacío, obviamente, porque hay intereses económicos atrás, mientras los animales sigan siendo cosas, considerados cosas dentro del Código Civil argentino, Código Civil y Comercial argentino. Bueno, nos vamos a enfrentar a lo que nos enfrentamos hoy en día. La realidad es que gracias a abogados muy creativos, como puede ser la doctora que hoy también nos invita acá, Lorena, y a otros muchos doctores que trabajan por los animales, y jueces que realmente osados se han atrevido a dictar sentencias sumamente interesantes. Hoy la Argentina, como vos decís, fuimos pioneros y somos pioneros hoy en día, porque en la Argentina hay más de 800 casos de animales que son declarados sujetos de derecho y salen del régimen de cosas. Creo que esto es sumamente importante, que lo veamos y que estemos orgullosos del trabajo de toda la gente que hay. Creo que también es sumamente importante destacar que esto es una materia transversal, o sea que une a distintas disciplinas que tienen que trabajar conjuntamente para que haya un cambio de legislación. Creo que también es sumamente importante trabajar con los veterinarios, con la universidad veterinaria, ya que los animales dentro de la misma universidad o desde el código ético que tiene la Universidad Veterinaria de la República Argentina, por lo menos de la Ciudad de Buenos Aires, están vistos como un producto. Entonces, digo, cuando uno va a la veterinaria, te dicen propietario. Entonces, digo, ya está claro, digamos, dónde estamos también parados, ¿sí? Y lo último que quiero destacar, que me parece muy importante que todas las personas que hagamos esta materia, que hagamos docencia, que eduquemos, y el único camino que nos va a dar un norte seguro es la educación. Creo que es sumamente importante. Los chicos jóvenes hoy tienen otra cabeza, tienen otra mirada. Los animales hoy tienen otro lugar, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, el último censo que hubo demostró que hay más animales en familias multiespecie. De hecho, estamos hablando del concepto de familia multiespecie. No en toda la República Argentina, pero sí en algunos lugares se están viendo fallos sumamente interesantes con regímenes de visitas, con cuotas alimentarias respecto a la tenencia de los animales. Entonces creo que hay un cambio de paradigma. Así que creo que, bueno, este es el camino: unirnos, educar en la escuela. La educación en la escuela del maltrato animal me parece que es sumamente importante, porque atrás de un maltratador hay la persona que maltrata a un animal maltrata a cualquier persona que pueda someter, sea humano o animal. Eso es lo que Muchas quería gracias. decir. Muchas gracias. Bueno, Gracias. quiero destacar que está presente también el fiscal a cargo de la UFEMA, Blas Matías Michienzi, y no sé, Blas. Bueno, hola. No, en primer término, buenas noches a todos. Quería agradecerle el libro a usted, porque la verdad que para mí en lo personal es un libro de cabecera, así que desde hace muchos años,
Así que realmente para mí es un libro no sé si diaria, pero de consulta periódica, regular. Y quería preguntarle dos cosas. Una, si va a haber una actualización. La verdad que es un libro que en lo personal, bueno, yo no voy a decir todo lo que ya dijeron, está muy bien escrito, muy bien documentado. Y la verdad que aspiraría que en algún momento pueda haber un upgrade, un segundo, ojalá que así sea. Y lo segundo, perdón, digamos, la pregunta que no tiene que ver con usted en sí, pero dentro de su investigación, si usted tiene conocimiento de alguna biografía interesante de Albarracín, ¿no? Es un personaje que siempre me atrae mucho y no he podido conseguir nada. Muchas gracias. Bueno, gracias. Y sí, en algún momento pensé que podía tener una actualización y me pareció que lo interesante, es decir, acá lo que había visto, más allá de lo anecdótico que puede recorrer el libro, era como por lo menos dos ejes, ¿no? Digamos, de un paradigma bajo la ley Sarmiento a bajo la ley Perón. Y me pareció que el día que haya una nueva ley, podría ser el momento de que hubiera una actualización. Otro eje podría ser, si no, cuando encontrara otro, ese que me parece interesante desde otro punto de vista que tiene que ver el camino, siempre lo digo como extremo y no, es decir, cuando yo marqué que en los extremos de ese mundo proteccionista o campo del proteccionismo, es decir, pensar en una visión totalmente asistencialista o totalmente vinculado al derecho, más bien una cosa teórica, ¿no? Pero como para pensar que son dos formas diferentes de encarar la problemática, como dos formas teóricas de poder tratar de entender esa realidad y por qué puede derivar de modos tan diferentes después en el mundo real. Si encontraba otro eje, también podría encontrar cómo actualizar respecto de lo que había pasado ahora en el siglo XXI. Eso por un lado. Respecto de personajes como Albarracín, no encontré, creo que no existe, lamentablemente, una biografía sobre él que fue, más allá de la persona, un gran personaje de la época, eh, como lo fue también Clemente Onelli, director del zoológico, desde otro punto de vista, pero hubo personajes increíbles que yo no dudo de que si ellos, digamos, si fueran personajes norteamericanos, tendrían una serie, una película, sin ninguna duda, por todas las aventuras, peripecias, proyectos, enfrentamientos, grandes personajes que movieron la cosa pública, o sea, realmente lograron cambios que uno piensa fue hace un siglo, pero como muchísimas cosas que ocurrieron en aquella época antes de la Segunda Guerra, la verdad que tenía una visión que es absolutamente contemporánea en muchas cosas, pero no hay una biografía de Albarracín. Albarracín tuvo varios hijos, hay nietos, bisnietos, que hasta hace un tiempo tuve contacto con algunos de ellos y que conservaban algo de material sobre Ignacio Albarracín, en forma dispersa también, ¿no? Pero nada sistematizado, eh, pero bueno, casi todo lo que yo pude conseguir en su momento traté de sintetizarlo en el libro. Gracias. No, por favor. Bueno, si les parece, vamos cerrando y agradecerte enormemente, Silvia, y hayas aceptado, te escribí
y me dijiste que sí, casi sin conocernos, así que te agradezco muchísimo, muchísimo. Y No, bueno, yo tengo que agradecerte y agradecerles. Como dije al comienzo, vengo desde otro lugar, no soy abogada, y por eso comentaba lo que había hecho Clemente Onelli cuando tuvo que hablar ahí frente a los arquitectos e ingenieros, una charla sobre el tema, y se dedicó, por las dudas, a hablar de la Atlántida sumergida, cómo era la arquitectura ahí, para, para que, para no quedar tan en desventaja. Pero no, les agradezco muchísimo la invitación. Eh, para mí, escribir este trabajo fue una gran satisfacción. Eh, y sobre todo, ¿qué es lo que pasa cuando uno investiga algo? Encontrar cosas, encontrar testimonios, cosas, elementos, eh, entender algunas situaciones, porque primero, la primera que uno entiende es una misma, ¿no? O sea, a medida que vas investigando, eh, es uno el que aprende primero, porque tenés que tener algún elemento, pero bueno, ir buscando todo eso para mí, eh, a mí me dio mucha satisfacción personal primero hacerlo. Así que bueno, gracias. muchísimas gracias Silvia, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Esta charla queda grabada en YouTube, así que ahí si quieren repasarla la van a poder mirar nuevamente. Gracias a todos y bueno, Gracias. nos estamos Permi- viendo. Permitime una sola cosa, Silvia, gracias por el Sí, Club de Animales Felices y por el trabajo del Club de Animales Felices. gracias. Bueno, hasta luego. Chao. Hasta luego.